Hola y bienvenido al análisis en profundidad de hoy de uno de los casos penales más escalofriantes e inquietantes de los tiempos modernos. El tema de hoy es el caso del monstruo de Josef Fritzl, la oscura transformación de su hija. Esta inquietante historia se desarrolla en la pequeña ciudad de Amstetten, Austria, y sacudió al mundo con su naturaleza aterradora. Profundicemos en esta inquietante narrativa que se desarrolló durante más de 2 décadas, de 1984 a 2008, y se filtró en los corazones y las mentes de personas de todo el mundo. Todo empezó cuando Elisabeth Fritzl, que entonces tenía 18 años, fue atraída a las profundidades de la oscuridad nada menos que por su propio padre. Josef Fritzl, un hombre aparentemente corriente, engañó a su hija hasta el sótano de su casa con el pretexto de necesitar ayuda con una puerta pesada. Esto marcó el comienzo de una historia tan siniestra que provocó temblores de rabia, disgusto y dolor en todo el mundo. Una vez dentro de la prisión improvisada, la pesadilla de Elisabeth Fritzl apenas había comenzado. Fue sometida a horrores indescriptibles, abuso físico, psicológico y emocional, a manos de su propio padre. El hombre, destinado a protegerla, se convirtió en su captor y atormentador, pero no fueron solo los actos atroces de Fritzl los que hacen que este caso sea tan abominable. También fue la elaborada planificación y ejecución de su crimen. Para el mundo exterior, siguió siendo un amoroso hombre de familia, haciendo malabarismos con sus papeles de padre, marido y abuelo. Sin embargo, escondido en las sombras de esta fachada era una realidad horrible. Durante más de 2 décadas, Elisabeth estuvo confinada a la estrecha celda subterránea, sin apenas luz natural ni contacto con el mundo exterior. Fritzl la agredió repetidamente, con quien tuvo varios hijos. Sin que Sophie lo supiera, su madre se estaba transformando en un monstruo ante sus propios ojos. El nivel de terror que Fritzl infligió a su hija iluminó un oscuro giro de los acontecimientos. No fue solo el confinamiento físico sino también el control psicológico, y la manipulación de Elisabeth lo que puso de relieve el reinado de terror de Fritzl. Elisabeth fue coaccionada, amenazada y torturada para que guardara silencio, asegurándose de que el secreto siguiera siendo precisamente ese secreto. No fue solo el horror psicológico lo que hizo que este caso fuera tan espantoso. Los intrincados detalles de los deplorables actos de Fritzl revelaron un plan meticulosamente orquestado. Era evidente que había creado la prisión pensando en su hija, creando una elaborada red de celdas. Mientras Fritzl interpretaba al cariñoso abuelo de los hijos de Elisabeth, y al atento padre del resto de su familia, los horrores del sótano se perpetuaban a un ritmo alarmante. Elisabeth soportó la peor parte de la monstruosidad de Fritzl, mientras que el resto de la familia soportó las consecuencias de sus mentiras. Además de los inquietantes acontecimientos ocurridos en el sótano, fueron el rescate y los juicios posteriores los que provocaron niveles sin precedentes de ansiedad, trauma y, más tarde, justicia. El caso pondría a prueba los límites de la justicia y el derecho, ayudando en el reexamen y redefinición de los estatutos existentes. Natasha Kampusch, la niña austriaca que había logrado escapar de un cautiverio de 8 años, se convirtió en un símbolo de esperanza para los familiares de los niños encarcelados. Ella dijo la famosa frase: "El paisaje no es una cuestión de metros o kilómetros sino una cuestión de tiempo". La primavera de 2008 puso fin a esta desgarradora historia, que se puso en marcha por una emergencia médica de la hija de Elisabeth. En un acto de desesperación y coraje, Elisabeth obligó a Fritzl a llevar a Kerstin, su hija gravemente enferma, al hospital. Fue la condición de Kerstin la que, por fin, desentrañaría los secretos que yacían enterrados durante décadas. Lo que sucedió después fueron procedimientos que pondrían una grieta en el muro de silencio construido a lo largo de los años. El personal del hospital notificó a la policía, que inició una investigación a gran escala, incluso cuando Fritzl intentó desviar la culpa. Pero esta vez no se negaría la justicia. Federico Schroeder, entonces subdirector del Ministerio Público, unió equipos de investigación en guerra, y presentó un frente férreo al obstinado Fritzl. Y, a medida que los psiquiatras fueron recuperando lentamente las capas de la existencia plástica de Fritzl, surgió un patrón de mendacidad y manipulación, desafiando toda lógica y decencia. La verdad, cuando se confrontó, fue tan inquietante como el acto de Fritzl. Isabel fue sepultada, casi literalmente, en un mundo creado por su padre. Ella reveló los impactantes detalles de su terrible experiencia, y su historia se convirtió en una parte crucial de una investigación que resultaría en la caída de su padre. El mundo esperó con gran expectación mientras se desarrollaba el juicio. A pesar de sus atroces crímenes, Fritzl mantuvo su inocencia durante el quid de la misma. Sin embargo, las pruebas en su contra fueron abrumadoras, y el hombre que una vez gobernó a su familia con mano de hierro ahora se mantuvo indefenso frente a la justicia. El 9 de marzo de 2009, Josef Fritzl fue condenado a cadena perpetua. Después del shock y el dolor iniciales, el mundo miró hacia adelante y reflexionó sobre las posibilidades de evitar un episodio similar en el futuro. El caso hizo que los responsables políticos de todo el mundo examinaran detenidamente las leyes existentes sobre incesto, violación y protección infantil. La casa de Fritzl, incluso ahora, es un claro recordatorio de la inhumanidad que alguna vez resonó en sus paredes. Aturdidos por el trauma y el dolor, los miembros de la familia Fritzl continúan recogiendo los pedazos de sus vidas destrozadas.
Elizabeth, a pesar de su terrible experiencia, se mantiene erguida, mantiene unida a su familia y espera un futuro mejor. Hoy, el mundo ha dejado atrás la horrible narrativa del caso Fritzl. Sin embargo, la historia de Elizabeth, sus hijos y su espíritu implacable para reconstruir sus vidas continúa persiguiéndonos, y sirve como recordatorio al mundo para que se esfuerce continuamente, y garantice que tales horrores nunca se repitan. Es una historia que asusta, es una historia que nos hace cuestionar la verdadera naturaleza de nuestro mundo. ¿Podría haber otros monstruos viviendo entre nosotros, usando la máscara de la normalidad? Puede que las respuestas no sean reconfortantes, pero es mejor afrontar verdades desagradables, y realizar los cambios necesarios para prevenir este tipo de desastres en el futuro. Cuando estudiamos el caso de Monster de Joseph Fritzl, The Dark Transformation of His Daughter, nos damos cuenta del poder de la resiliencia, la esperanza nacida de la desesperación, y la luz que eventualmente puede eclipsar la oscuridad. Para Elizabeth y sus hijos, la vida continúa, aunque devastada y marcada. Solo podemos esperar, en el ocaso de un episodio tan complicado, que se haya hecho justicia. Y, entre las ruinas de lo que alguna vez fue una familia, también podemos esperar que espere un nuevo comienzo, un comienzo libre del horror del pasado. En todos los continentes, en cada una de nuestras vidas individuales, esta historia puede servir como testimonio. Es una lección que, en todo su inquietante gloria, nos muestra los extremos del comportamiento humano. Sirve como advertencia, llamado a la vigilancia y recordatorio de que los límites del bien y del mal pueden, en ocasiones, desdibujarse. ¿Cómo se transformó Fritzl de un padre amoroso a una figura monstruosa? ¿Alguien podría haber visto las señales y detenerlo antes de que fuera demasiado tarde? La transformación de una relación padre-hija en un episodio horrible de abuso en serie puede servir como lecciones sobre paternidad, responsabilidad individual y responsabilidad social. Al final, la pregunta sigue siendo, ¿podemos evitar que ocurran casos similares? La respuesta, muy humildemente, es afirmar un rotundo sí. Al reevaluar las leyes, educar a las comunidades, proporcionar recursos a las víctimas y defender celosamente los estándares éticos y morales, podemos frenar la frecuencia de este abuso retratado. La historia de la familia Fritzl es un testimonio del triunfo del espíritu humano sobre tragedias aparentemente insuperables. Isabel, después de 2 décadas de cautiverio, reunió el coraje para desafiar a su captor y escribir su terrible experiencia. Sus hijos, cuyas vidas comenzaron en una mazmorra oscura y sin ventanas, rodeados de una crueldad indescriptible, continúan soportando y exhibiendo chispas de resiliencia y esperanza. Uno de ellos tiene seguidores, lo que realmente indica que incluso en el entorno más despreciable, las semillas del talento y la esperanza pueden encontrar su camino. A pesar de lo que el perpetrador pudo haber pretendido, la historia de esta familia sirve como un llamado de atención para todos nosotros, destacando el derecho humano esencial a la libertad, arrojando una luz deslumbrante sobre el terreno precario que encierra el dominio familiar y distribuyendo desigualmente el poder entre sus miembros. Nos invita a profundizar en los ámbitos de la psicología humana, y comprender los elementos básicos que constituyen los pilares familiares y sociales. ¿Podemos nosotros, como comunidad global, ver los icebergs lánguidamente a la deriva y evitar futuros naufragios? Entonces, a medida que el polvo de este espantoso episodio se asienta, los invitamos a presionar el botón reproducir, por así decirlo, en las páginas futuras de la historia de esta familia. Observe cómo se esfuerzan por desentrañar el tapiz de su pasado y juntar fragmentos de esperanza, destellos de amor y un caleidoscopio de sueños. A medida que se desarrolla frente a nosotros el desgarrador relato de la familia Fritzl, nos llevamos las lecciones que ofrece, el poder de la resiliencia frente a la desesperación, la fuerza indomable del espíritu humano, la posibilidad de que la esperanza atraviese los barrotes de la desesperanza, y la seguridad de la justicia contra todo pronóstico. El verdadero pozo mezclado de sentimientos, emociones y esperanza.